Está iniciando, pero no sé por qué tarda tanto. Ahí arrancó, a ver. A mí me Ahí pone que está. estás grabando. Ahí. Sí, anda bien, me parece. Estamos los dos bien. Bueno, ¿cómo anda, Fer? ¿Bien? Bien. Sí, vos sabés que estuve leyendo un par de cuentos que me faltaban. Te mentí, no lo había leído todo. Leí 20 de diciembre, que después me acordé que, porque vi tu, ¿cómo es? Lo que subiste, me acordé que era 20 de diciembre, pero se me había pasado. Justo hoy, sí. Y leí también Tierra, y también leí La Pared, o sea que eso me faltaban. Y esos tres me encantaron. Eh, Primero vamos a empezar por el primero, que es La Celda. No, mejor, eh, ¿qué- ¿dónde empieza este libro? ¿Cuándo empieza a escribirse? Para decir algunos años. Eh, y tiene que haber sido por el 94 más o menos. El Ah, primero de los cuentos de este libro, el más viejo, es El viaje, mira. que lo escribí cuando estaba empezando en la facultad. Fue el primer cuento que a mí me pareció que de todas las pruebas que había hecho antes, que cerraba más o menos, y el primero que conservé. Eh, por ahí antes había intentado escribir y tiraba. Y el viaje fue el primero que conservé. Y después se fueron acumulando, digamos, hasta este año que decidí publicar. Eh, pero no sé, están mezclados, digamos, también en la edición. No están por orden cronológico. Tengo claro que este es el primero. Tierra también es uno de los primeros, más o menos de la misma época. Mira. Yo te escucho un toque con interferencia, no sé si vos cómo me escuchás a mí. Yo te ¿Vos escucho bien. me escuchás la voz clara? Yo sí. Eh, bueno, respecto a La Celda, que creo que fue tu primer cuento, el primer cuento que leí, porque bueno, porque ganaste el premio Guillermo Echeverre, que lo lanzamos para el Bicentenario, que fue el 2010, que creo que te premiamos en 2011. La verdad fue un jurado de lujo porque estaba Guillermo David, que hoy es uno de los coordinadores de la Biblioteca Nacional, eh, María Malusardi, que es poeta, y María Encabo, que es editora. En ese momento contaste algo sobre el origen del cuento, sobre el origen de la escritura. Pero me gustaría que amplíes cómo conoces al personaje, a Bermúdez. Primero que nada, este cuento tiene una anécdota particular Sí. que te involucra, porque yo no sé si vos te acordás de esto, pero eh, la inscripción en ese concurso la hiciste vos. Trabajábamos juntos en el diario, Sí. yo te lo pasé para que opinaras qué te parecía, porque yo había Ah, dejado de escribir, ahí, y surgió, ahora si querés te cuento cómo, me acuerdo que te lo pasé para que vos lo vieras, y vos sí. me contaste que me habías inscrito en el concurso. Directamente fue. Yo no Yo me, jamás me eso no me hubiera, acordaba. yo jamás me hubiera inscrito en un concurso de cuentos. Y me acuerdo que te dije que, bueno, si confiaba en vos, que si a vos te parecía que... nunca tuve mucha confianza en lo que yo escribía y confié en tu criterio y este cuento salió premiado Claro. en ese concurso. Así que, bueno, tuviste buen ojo. Sí, no fui el jurado yo, así que No, ah, está claro, está claro. coincidieron los gustos en todo caso. Sí, Tampoco compartiste. eras el, tampoco eras el director de la biblioteca en ese momento. Estabas colaborando Parece que sí, ¿eh? y No, tenés razón, no era. Está bien. estabas colaborando, me contaste que estaban organizando concursos y me escribiste. Yo te di mi consentimiento cuando ya estaba escrito. Nunca tuve mucha confianza. Yo de verdad jamás me hubiera anotado en un concurso de cuentos. Porque aparte, incluso, y por ahí acá vamos a disentir, eh, no sé si me termina de gustar la idea del concurso. Me parece que el arte en general y la literatura tiene que ver por lo menos para mí pasa por otro lado, y
no sé no sé si me siento muy cómodo con ese tipo de juicio, digamos, sobre la obra, ¿no? Pero bueno. No disentimos porque yo pienso lo mismo. De hecho, cuando me tocó hacer el concurso de jóvenes autores, me pareció que decir, los concursos están bien, lo que está mal que haya ganadores, digamos, Claro, contradiciendo un poco el término. claro, claro, claro. El- el, eh, Porque sería ¿ves? Un concurso para estudiar la obra de los autores, que es un poco lo que hicimos después con el concurso de jóvenes, que alguna vez el libro se publicará. Eh, Habría que poner otro nombre. Eh, pero con respecto a Bermúdez, ¿en dónde lo lees? Porque es un personaje secundario, ¿no? Dentro de la historia. En realidad, a mí, a ver, lo que me pasa en general con todos los cuentos, si querés, después lo vemos en particular con alguno que te interese, pero yo la vez pasada cuando hicimos la presentación, yo un poco lo decía esto. Yo siempre escribo por necesidad, no me da placer la escritura. Generalmente yo tengo las historias en la cabeza y cuando las tengo cerradas o más o menos cerradas, recién ahí me pongo a escribir. Yo no escribo con la página en blanco. Eh, Pasa que no puedo evitar, digamos, cuando necesito escribir algo, lo hago. Y lo que me pasó con ese caso en particular, con ese cuento en particular, es que leí una historia, no me acuerdo cómo es el nombre, leí un libro sobre San Martín, no me acuerdo ahora cómo es el nombre del libro, pero tengo mala memoria además, donde contaba particularmente la batalla de San Lorenzo y donde mencionaba esta situación del capitán Bermúdez, que no es un personaje secundario, en realidad me pareció que era un personaje muy importante de la historia y Claro, me llamó mucho la atención el hecho de que no hubiera estado nunca mencionado, por lo menos en la historia que nos contaron, ¿no? Porque realmente es un personaje muy relevante, por lo menos en ese contexto particular de la batalla de San Lorenzo, porque digamos, la batalla de San Lorenzo tenía la estrategia de San Martín era tener dos columnas de granaderos, una la lideraba el propio San Martín y la otra Bermúdez, o sea, era muy importante. Y me llamó mucho la atención eso de que había cometido un pequeño error militar, que no está claro, el libro contaba, lo contaba más técnicamente, que había cometido Bermúdez un pequeño error militar, había llegado unos segundos tarde al punto de encuentro y eso es lo que produce, en definitiva, el hecho que después ya todos conocemos de San Martín, que se cae del caballo, que supuestamente Zavala, que era el coronel español, lo hiere, le produce una marca en el rostro, lo tira al caballo y después Cabral es el que lo salva y que muere en la batalla. Y todos conocemos la historia de Cabral, y yo no sé si fue por eso que a Bermúdez lo sacaron de la historia o porque había dudas respecto de si se suicidó. Porque esto tampoco está claro. Los libros, digamos, cuando uno busca después, la historia oficial habla de que Bermúdez murió de una gangrena producto de que le cortaron la pierna. Pero hay dudas de que de verdad si se murió por eso o realmente, como dice el cuento, él se saca el vendaje y se suicida. Y el suicidio siempre estuvo mal visto en la historia, y entonces, digo, a mí me quedó la duda de por qué un poco la historia lo había borrado Bermúdez. Y sentí la necesidad de escribirlo desde ese punto de vista, ¿no? Contando como la historia particular o personal de él. Y de verdad, digo, me pasó eso, sentí esa necesidad, supongo que me transmitía algo a mí en ese momento, me habré sentido identificado con algo, no sé qué me habrá pasado en ese momento, pero sentía que tenía que escribirlo y bueno, así surgió. Después tiene un par de errores históricos igual, ese cuento, que los descubrí después de publicarlo y que igual, no, después de publicarlo no, pero sí después de ese concurso y que igual decidí no cambiar, porque me parece que en definitiva es claro, ficción. claro. Pero Sí, bueno, sí, sí. por ejemplo, el cuento habla de que Bermúdez tiene un hijo y en realidad es una hija, cosas así, pero me pareció que estaba cerrado y que en el contexto de ficción no valía la pena cambiarlo. Claro. Bueno, pero es que en realidad tampoco nosotros porque damos por hecho lo que vos llamás historia oficial, damos los hechos por hecho, valga la redundancia, pero no sabemos en los relatos cuánto de ficción hay en la construcción, digo, de los relatos, por ejemplo,
la historia de Mitre o lo que uno puede llamar historia oficial. Digo, ya la elección de ciertos personajes y la exclusión de otros eh, es falta de objetividad, digo, no hay posibilidad por de. supuesto. No, y la historia, creo que por lo menos en Argentina, no soy tan erudito para saber si pasa en todos lados, pero la historia acá se construye con un objetivo aleccionador. Se eligen los Claro, personajes para mostrar las claro, características que pretendemos para el pueblo, ¿no? Está exactamente. muy claro por qué San Martín ha sido siempre para la historia más importante que Belgrano. Uno era militar, el otro era político. Y en el caso de Bermúdez me pareció que era muy verosímil el hecho de la posibilidad del suicidio ante digamos, la situación de que le faltaba una pierna o ante la situación de el honor perdido ante su jefe. Parecía que era bastante verosímil. Y no sé, de alguna manera, digamos, es fuerte, pero pretendí rescatar eso, ¿no? Como un tipo teniendo familia que lo esperaba y demás, pero sabiendo que no iba a poder continuar con su carrera militar, sabiendo que estaba desacreditado ante San Martín y demás, puede llegar a tomar esa decisión. Me pareció que era algo que había que contar. Básicamente Sí, eso sí. fue lo que me pasó. Sí, claro, porque incluye lo que a veces no nos damos cuenta, que yo creo que en el siglo XX sí se empezó a incluir, es la posibilidad de la tragedia, ¿no? Porque damos los hechos como Claro. heroicos, como vos decís, como aleccionadores moralmente, Uh-huh. pero la verdad es que los hechos nos pasan por encima también. Digo, no, no tenemos Y posibilidad. claro, y que los personajes de la historia son, primero que nada, seres humanos, Claro. con contradicciones, con fallas, con errores. No sé, a mí me pasó que me hizo mucho ruido esa historia como la leí o como la interpreté en ese momento y que merecía ser contada. Eh, Insisto, me pasó fue como una necesidad, lo escribí en 2 días ese cuento. Es muy, casi todo lo escribo así igual. Sí, pero es importante que vos tenés un leitmotiv, que partís de una necesidad, pero que a lo mejor cuando decís necesidad uno lo puede llevar para el lado personal, alguna necesidad privada, pero vos la necesidad que tuviste es de contar algo. Digo, son para separarlo, es una Igualmente necesidad. yo creo Juan, que siempre, por lo menos en mi caso, no generalizo, yo siempre cuando siento una necesidad es privada. De alguna No, eso manera, sí, eso sí, eso sí. en ese sentido, por ahí me habré sentido identificado en ese momento con algo de esa historia, no lo sé, no lo recuerdo, pero yo creo que en definitiva, por lo menos cuando yo escribo, siempre estoy hablando de mí, aunque hable de un tigre, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que siempre estoy hablando de mí. Sí, sin embargo yo no lo noté tanto. Una de las cosas que me gustaron de los cuentos, salvo excepciones que creo que son probablemente los dos últimos cuentos, que estás vos, digo, vos como persona, porque está Sí, tu familia. claro. Lo, lo que me gusta, además de la precisión, que quizás te lo dé el oficio, la precisión del lenguaje, es la despersonalización, porque vos te metés en personajes. Eh, ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, Te sí, metés, pero o sea, hay un niño, te metés en un niño, te metés en un joven, bueno, como dijimos, te metés en Bermúdez, te metés en un tigre, sos un tigre también. Eso me gusta, la transformación o la transmigración, digamos, si es que vos decís que estás, yo no te veo en todos. Digo, vos tenés que transmitir, me parece a mí, digo, que la gran literatura hace como un como sí, es decir, como si uno estuviera contando algo fuera de sí mismo. Digo, si vos estás, yo te creo, pero el lector tiene que leer literatura, no una historia por, su- personal, una por historia privada. supuesto, por supuesto. Aparte, los textos siempre son polisémicos, pero cuando yo los leo, por ahí yo me reconozco más en algunos personajes que en teoría no tienen nada que ver conmigo, o con algunas particularidades de esos personajes que no tienen que ver conmigo. Yo, como autor, me reconozco más ahí que incluso en los que Claro, sí soy protagonista, que en mi familia, por ejemplo, yo esos cuentos se los he mostrado y se arman tremendos debates porque hay discusiones acerca de la verosimilitud de esos relatos, porque es ficción, todo es ficción. pero vos Y te yo a referís a veces los familiares, claro, a los bueno, que pero hablo de la eso, familia,
No, pero eso, ahí ya está la perspectiva de uno, y mucho más cuando uno cuenta una historia de su niñez, como pasa con los Reyes Magos, pero eso me pasa con mi hermana. Que Claro. ella primero que cuenta cosas que yo no me acuerdo, y ella es más chica. Y cuando contamos lo mismo, no lo sentimos igual, porque si yo no te hice eso, por qué te acordás de eso? ¿Por qué te quedó? Y es lo que sintió ella. Bueno, igual el autor, digamos, hay cierta dictadura en el cual uno elige que contar, cómo, Sí. y me ha pasado de incluir cosas que no son ciertas, exprofeso, dentro de esos relatos que tienen como un aura de realismo, y lo hago porque quiero, porque es ficción, ¿entendés? Claro, Digo, claro. Sí, yo igual diría ese sí, que en los mismos recuerdos hay dictadura, porque elegir uno y no otro. totalmente, totalmente, no, totalmente, es que es así. Yo creo que nosotros permanentemente, digamos, hay un autor que se llama Jacques Ballard, que escribió un libro que se llama Crash, una Sí, novela, Valar, sí, lo ¿la conozco. ubicás? Sí, Del sí. 70 y pico. Bueno, y él, en el prólogo, lo que me gustó de esa novela, más que el relato en sí, es el prólogo, donde él habla de que vivimos en una sociedad, y él lo dice en el 70 y pico, donde vivimos en una sociedad donde prácticamente todo es ficción, dice él. Que digamos, las noticias, la política, la vida misma es casi es una ficción permanente, y que el autor lo único que puede hacer es contar la realidad. Él dice incluso que, por ejemplo, la ciencia ficción no describe distopías futuras, sino que lo que describe es el mundo actual desde la óptica del autor. Yo pienso hoy, esto estamos hablando hace 40 años, pero pienso hoy con las redes sociales y demás, y en realidad todo el tiempo no somos todos personajes de la ficción que creamos. Porque en definitiva cuando uno sube contenido a las redes sociales, elige qué muestra de uno mismo, elige qué tipo de fotos sube, qué texto sube. Hay una construcción, no siempre consciente me parece, de Sí, un sí. personaje. En ese sentido, digo, cuando uno escribo, en mi caso, cuando escribo de cosas que supuestamente no tienen nada que ver conmigo, en realidad por ahí estoy contando cosas mías de otra manera, que son mucho más reales que por ahí lo que podés encontrar en las redes sociales cuando hablo de mí. ¿Entendés? Claro, no, Ese no. es el criterio. Sí, pero ahí ya entramos un poco en las redes sociales. También hay un dominio de la imagen, ¿no? Si uno tuviera que contar con palabras, sería otra la historia, ¿no? Probablemente. Sí, porque el Pero lenguaje nos es un desnuda un poco lenguaje más. distinto, es un Claro. lenguaje distinto. Bueno, ya que lo llevaste yo pensaba también en Rodolfo Walsh, ¿no? En Operación Masacre, que lo que trae ese libro es contar la non-fiction, que después, bueno, vos lo habrás estudiado como en tu carrera seguramente, a Capote. También hay un lugar de contar un hecho real, pero asumiendo que se está escribiendo una ficción también, ¿no? Yo en Walsh pienso en Operación Masacre y en Truman Capote sería Sangre Fría. Ujú. Digo, es literatura, no deja de ser literatura. No es que es una Pero, crónica, sí, entra dentro de la literatura. Eh, Creo que hay un solo cuento, por ahí perdí otro, que haces, que, que vos sos un periodista, que creo que es Tierra, ¿no? sí, Es el cierto. único que haces de tu profesión, digamos. Ahí te quería preguntar, en ese, en Tierra, en 20 de diciembre, bueno, que es sobre el 2001, fue conmemoramos esa fecha. ¿Cuánto hay de hechos, justamente? Eh, ¿Cuánto hay de hechos? Si tomaste algún hecho, ¿cuánto hay de ficción? No. En, 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 en 20 de diciembre no, es todo ficción. Pero para mí, 20 de diciembre, digamos, ahí voy a lo que decía. 20 de diciembre habla, supuestamente, el protagonista es un nene que, digamos, que vive una situación particular, que perdió un juguete y en el contexto de que el padre supuestamente es un militante que fue
les sugiere, porque nunca lo dice directamente, pues está todo contado desde la mirada del nene, pero que fue una protesta y que lo matan y que habla justamente de lo que pasó el 20 de diciembre, donde el anclaje incluso está puesto en el título. Porque si no, por ahí, si el cuento no se llamara así, no sé si estaría claro cuál es el Claro, contexto de ese relato, ¿no? es verdad, sí. Digamos que Eh, lo cerrás con el título, ¿no? bueno, pero yo en ese cuento, digamos, para mí, la situación social es el contexto. En realidad, para mí ese cuento habla de la imposibilidad en este caso a mí me pasa, pero que muchas personas tenemos, de llorar por cosas importantes y, digamos, como traspolar los sentimientos a cosas en teoría superfluas, ¿no? Esa metáfora del chico llorando por un juguete y no por el padre muerto es algo que a mí me pasa bastante seguido. A mí me cuesta mucho llorar por las cosas importantes digamos, o emocionarme por las cosas importantes, pero por ahí yo voy a ver una película o a veces escucho una canción y lloro, y lloro ahí, ¿entendés? Eh, en este caso, digo, yo me recontra identifico, no con esa situación que es totalmente inventada, sino con el personaje. En este caso sí. Y en el otro, en Tierra, o sea que a mí Tierra es un cuento que no me gusta mucho, que lo incluí en el libro porque lo sugirió Agustina Silva, que fue la editora del libro. Yo le pasé las cosas que tenía escritas y encontré, revolviendo en un baúl, literal, un baúl donde tengo guardados papeles viejos, encontré un par de cuentos que estaban en papel, que ni siquiera los tenía en un archivo digital, y le saqué una foto con el celular y se los pasé para ver qué le parecía, y ella se tomó el trabajo de reescribirlo e insistir. En este caso ella insistió para que lo publicáramos, porque a mí no me parecía que estaba tan bueno. Pero bueno, qué sé yo, si a vos te gustó, Agustina también, que no Sí, está tan sí, mal, pero sí. A mí me gustó primero porque, con respecto al género, te digo que hay muchos que podían ser el género fantástico, incluido ese, ¿no? sí, 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 El viaje que mencionaste, bueno, el sí, del tigre podría ser ya un cuento maravilloso porque este es un animal, pero digo, del género realista no son todos, quiero decir, no son todos realistas. Inclusive la bueno, este leyenda, claramente es sí, fantástico, sí, claro. tienen una última línea que cambia todo. Pero ahí me gustó un poco como el desaparecido. Digo, la situación, bueno, nosotros sabemos que no hay una situación típica en la que desaparecieron las personas, digo, en la dictadura, ¿no? Pero tendemos, viste, a ponerlas clasificarlas, ¿no? Era porque era esto, lo otro. Eso me gusta como que marea un poco eh, la digamos, lo que tendemos a considerar como el desaparecido por determinados hechos dominantes, bueno, la militancia, ¿no? Ujú. Y la circunstancia de la muerte que le agregás ahí, eso me pareció lo más interesante, la circunstancia de la muerte que lo conocen, y Sí, que en definitiva termina siendo una muerte por abuso de autoridad, claro. que podríamos decir que aún hoy persiste, ¿no? Uno podría decir, a ver, ese cuento claramente es una ficción. Los datos que aparecen, eh, los datos que aparecen puntualmente de los sitios de detención y demás, son datos reales, que eso sí, me acuerdo en ese momento los busqué en el Nunca Más. Después la construcción del personaje y los personajes es ficción. Bueno, pero digo, es ficción, pero es perfectamente posible. Sí, sí. ¿Entendés? Digo, no sé. A mí con ese cuento lo que me pasa y lo que me pasó y las dudas que tuve, por eso te decía que también, más allá de que por ahí no sé si es que no me gusta, sino que tenía mucho miedo de que pudiera resultar irrespetuoso. Es un tema con el cual es complicado, ¿viste? Eh, pero bueno, entendí que no, después que lo leyó Agustina y lo charlamos, entendí que por ahí no, pero sí me da un poco de pudor publicarlo. Eh, Así que bueno, no sé si está tan bueno. En su momento también me pasó eso. Sentí que tenía que escribirlo. No me acuerdo cuál fue el contexto de ese, cuando escribí eso. Sí, ya sé. ¿Sabes con qué coincidió ese cuento?
con un scratch que se hizo de chocolate. Yo vivía a la vuelta de donde se hizo, lo hizo Hijo, fue uno de los primeros scratches muy grandes que se hizo en Buenos Aires, en Pueyrredón y Córdoba. Yo participé, en realidad, porque me quedaba cerca y no estaba muy empapado en esa situación, pero fui. Terminó con una represión, con gases lacrimógenos y demás, y después de eso me quedó como algo que sentía que tenía, ahí me pasó que sentí que tenía que escribir algo que estuviera relacionado al tema, me parece. Sí, sí. No, y sí, hiciste bien en incluirlo. Bueno, pero viste, está la mirada del lector. Vos por ahí, tu autocensura tenía que ver con el hecho, pero volvemos a lo mismo, es como está contado, ¿no? Me parece que pasa por ahí, digo, si el cuento vale la pena o no. Y me parece que está bien, bien escrito también. Eso habíamos hablado ahí a la pasada de la casa del hombre gato, que, que también podríamos decir que tiene algo de investigación periodística ese, ¿no? No sé cuánto, eh, pero podría estar la mirada no, pero bueno, pues decime vos, porque pues, da la impresión que hay algo de investigación. Quizá no. Pero a mí lo que te decía que me gustó del cuento es que, bueno, somos más o menos de la misma edad, vos un poco más grande, no mucho. Eh, y bueno, de cuando jugábamos al fútbol, yo creo que en la Plaza de Verano no jugué, pero bueno, vos seguramente, tu viejo vivía cerca, o vivía cerca, o de ahí media cuadra, ¿no? Todo lo que habla de la Plaza Belgrano ahí es tal cual, ¿eh? Es tal cual, claro. Y así se jugaba en la plaza. Yo no sé si yo supongo que cada cancha o cada lugar tenía sus reglas. En la Plaza Belgrano se jugaba así, claramente. Claro. Yo creo que solamente debo haber jugado ahí sobre la margen de Mozotegui, donde está el Ombú. Ahí acercaron una canchita, pero en otros lugares no recuerdo. Eh, Sí, esa era una de las cuatro. En las cuatro se jugaba. no, Frente al Baristegui había una, frente al kiosco de Rolo otra. En los cuatro había canchas. sí, sí. Eh, no, bueno, eso, el ambiente, pero ¿de dónde sale la historia? ¿De alguna vivencia de infancia o es completamente de ficción? No, no sé, ese es uno de los más recientes. Ah, En realidad, ahí me pasó que yo quería contar eso justamente que es lo que vos estás destacando. Yo quería contar en una historia esos partidos de fútbol de la juventud. La verdad es que no sé de dónde sale lo del hombre gato. Sí me pasó de algunas personas que leyeron el cuento y que vinieron como con más dudas. Así que supongo que debe estar bastante bien escrito, porque si a alguno les generó dudas respecto de la verosimilitud del hecho de que el hombre gato viviera en Cañuela y demás, es que debe estar bastante bien. Eh, Ponele que pueda haber algo. Igual no sé si quiero no sé si quiero revelar la cuestión, pero viste, cada cual le encuentra lo que quiere al cuento. Yo tenía ganas de escribir sobre eso, sobre esos partidos de la infancia. Y también hubo varias personas que me preguntaron sobre el personaje en particular, o sea, gente del barrio y demás, que si era tal o cual, que también me lo reservo. No sé, igual no lo tengo, no lo tengo muy claro. Sí me sorprendió que a vos te guste. no, quizá puedo reconocer que no es el que está escrito, eh, no sé si es el que está mejor escrito, No, no tienen tanto eh, trabajo. eh, 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 pero sí la historia, bueno, y cómo creas ese espacio, ¿no? De las canchitas. Y después de lo de Hombre Gato, que es como así como un personaje, es como. Ahí también hay fantasía, ¿no? Como, como cuando se habla de los extraterrestres, pero hay un lugar, ¿viste? Que es difuso, porque el extraterrestre, hasta que no se muestra como tal, ¿viste? Es un personaje extraño, ¿no? Y el Hombre Gato tiene algo de eso, no de extraterrestre, pero sí de fantasía o de mitología, ¿eh? Aparte sí estaba la idea del personaje del hombre gato, en nuestra infancia por lo menos estaba, que cada tanto Claro. se hablaba del hombre gato.
Sí. Estaba muy claro quién era, cómo era, pero estaba. ¿Pero indagaste un poco de dónde viene eso o no? No, ¿De dónde viene lo del hombre gato? no, ¿Qué es origen? porque ¿Qué origen? Es algo como, sí, bonaerense, pero siempre es un origen posible. eh, sí, es como el hombre de la bolsa, una cosa así, ¿no? Es- son historias Claro, para dar miedo. para dar miedo, sí. Aleccionadoras también, Sí, porque medio que yo me acuerdo, por lo menos a mí me lo relataban como que era un sátiro. claro. Supongo que más, tenía más que ver con las mujeres, con que no se acercaran a determinados lugares, no sé. Claro, sí. Quizás sí tenía que ver con eso. Ahora, sí me parece, y lo que sí me quedó a mí de esa historia, es que no he leído mucho puntualmente contando sobre la cañuela de nuestra generación. Y eso sí me parece que es algo interesante como para... A ver, por ejemplo, he leído cosas muy interesantes, no sé, por ejemplo, de María Lidia, donde habla de, o mi vieja incluso en su momento ha escrito sobre la cañuela de los 60, los 70, Claro. y de la ciudad en la que nosotros vivimos no he leído tanto. Me parece que es una puerta ahí que queda abierta, que es interesante. Por ahí a través de otras historias, ¿no? Pero porque todavía no somos tan viejos, digamos. Sí, pero ya Ya- empezamos, ya ¿Eh? sentimos la necesidad de contar, Ah, no, ya, porque que ya, empezamos a hacerlo. ima- ya la vamos a contar, digamos, con más nostalgia, probable. Pero hay que hacerlo antes de olvidarnos. Claro, sí, sí, tenés razón. Yo, ¿viste la película esa Ciudadano Ilustre? Sí, La de Oscar Martínez, sí, sí. bueno, yo me imagino, yo cuando veo esa película y cada vez que la puedo ver la veo, yo me imagino Cañuelas del 90. Yo me imagino Sí, 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 es verdad, sí. al escritor subido arriba del carro de bombero con la reina del dulce de leche y Rivarola recibiéndolo, digamos, me parece que redamos con ese Sí, perfil. no, pero vos sabés que te cuento un entretelón de la película. Eh, bueno, no sé, te diste cuenta que el cementerio es del Uribe. Sí, claro. Y digamos, cuando entran al pueblo también. El que es cercano al director es Julio Herrera, Julito Ajá, Herrera. Y Julito Herrera claro, es el que les mostró las locaciones cañuelenses. Quizá ya Cañuelas, como pueblo, no les dio. Por eso la filmaron en Navarro, o sea que el pueblo es claro, Navarro, no. y el cementerio Suribe y hay otro, me parece que hay un tercer pueblo que se incluye. Creo que es una combinación de tres pueblos. No, no me acuerdo cuál es el tercero. Eh, ahí te perdí un toque. Ahí mejoró, mira. Sí, ¿Sabés? Te yo estaba también. viendo. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Ah, te veo bien, te estaba viendo difuso. Eh, no, digo que. Bueno, pues fíjate que ya Cañuelas no da ese pueblo. No, Pero pero antes lo sí. era, ¿eh? Sí, 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 sí. Este, Sí, claro. y por la idiosincrasia de los personajes también. Es verdad, sí, es verdad. Eh, bueno, los directores son de Bahía Blanca, ellos. Bueno, Vos viste que a Salas lo ponen bastante más al sur. O sea, es ujú. típicamente bonaerense. Sí, sí, claro, claramente. ¿Qué más tenemos? Eh, Creo que hablamos de todo lo que me interesaba hablar. No, y hay una línea que me llamó la atención en la celda, que ya lo mencionaste. Está el elogio al coraje, ¿no? En Bermúdez, que es muy borgiano. Eh, el elogio al coraje por el coraje mismo, sin importar las circunstancias, sin importar la derrota o la victoria. Y en un momento dice, ahora, refiriéndose a Alvear, dice, ahora es más político que soldado, ¿no? Esa idea, ¿no? Sí, Como que ser soldado hay un plus en el coraje. Eso es borgiano, claramente. Digo, los cuentos de Borges lo tienen a eso. no es una mirada mía, Sí, no sé si yo comparto eso. Me no, parece que el ya lo personaje, escribiste, ya sí, lo escribiste. no, pero digo, me parece que es una mirada desde el Sí, personaje sí, y sí. me parece que es una mirada que los soldados tienen. A ver, no sé, para poner un ejemplo histórico, de Lavalle, de Juan Lavalle, Lavalle es un tipo muy cuestionado
muy cuestionado y que merece, me parece, ser muy cuestionado por sus actitudes, sobre todo políticas, pero Lavalle es un tipo que tuvo elogios de San Martín y que tuvo elogios hasta de Simón Bolívar, por su coraje, por su valentía, aunque le decían el sable sin cabeza, pero me parece que en Bermúdez, como los soldados de la época, supongo que los soldados siempre, ese debe ser un atributo muy, muy reconocido, más allá de que por ahí yo particularmente no lo Sí, sí, comparto. es verdad, sí. Sí, Borges en realidad es como que da un paso atrás, porque eso es del siglo XIX más que del siglo XX. Claro. Eh, ¿Qué más? Bueno, después el cuento La Montaña, que fue el único que encontré. A mí eso es que me cuesta escribir cuentos porque al tener el ejercicio más de la poesía, me sale en lenguaje metafórico, ¿no? Creo que en el único que hay el lenguaje metafórico, no digo que no haya metáforas porque el cuento puede ser una metáfora, como una película. Me refiero al lenguaje. Es en el único que hay lenguaje metafórico en cuanto a lo que intercalás la montaña y el mar. Pero claro, es como un subtexto. Es otro texto que incluís. Pero algo me llamó la atención ahí, que elijas, o sí creo que lo decís, que elijas a la mujer como montaña y no como mar, porque uno podría, yo, si me hubiera ocurrido poner a la mujer como mar y no como montaña, ¿no? Eh, Creo Yo que esa creo es... igualmente que, a ver, igualmente ese es un argumento, el de que la mujer es montaña y el hombre es mar, es un argumento con un recorte bastante machista, digamos. Claro, claro, sí, puede ser, Eh, puede ser. pero no es la mirada mía. Yo incluso, si yo tuviera que describirme, encuentro más atributos de montaña que de mar, pero es también, insisto, es la mirada de la personaje, ¿no? Eh, que también es polémico. Sí, Por- igual no sé pensar si es machista o no, digo, montaña o mar, digo, son no, las dos cosas. marxista en el eh, sentido de la mirada binaria, ¿no? Y Sí, que uno sí, sí, de determinarlo, digamos. exacto, Claro. exactamente. Pero bueno, me parecía que ese personaje, eh, incluso vos sabés lo que me pasó con ese relato. Bueno, vos ahí también tuviste que ver, porque la sugerencia de intercalar, yo originalmente había pensado poner todo el texto eh, por separado, primero uno y después el otro, y vos me sugeriste intercalarlo. Y lo que me pasó es que hubo personas que lo leyeron y que me preguntaron si ese texto que habla sobre el mar y la montaña era en realidad de otro autor, realmente, y dónde lo podían encontrar. Querían seguir leyendo sobre eso. Yo no lo escribí, lo escribiste totalmente vos. No, lo que pasa es que eran textos muy distintos. Entonces, Claro, si vos los separabas, se perdía. Si vos los separabas, se claro. perdía. Tenías que hacer otro cuento. Y ahí también, A mí me gusta eso. ¿eh? Ahí No, que a mí me mencionas. gusta eso como vos decías por ahí al principio, de poder ponerme en distintos lugares para, digamos, constituirme en distintos personajes, o en este caso puntualmente hasta lo que escribí fue un cuento dentro de un cuento, o un relato dentro de un cuento, ¿no? Que era más como una especie de libro de autoayuda, no sé bien qué Sí, estaba leyendo la protagonista. sí. No, igual creo que no. Por suerte no, me parece no me dio esa imagen. No, no sé si de autoayuda, pero ¿cómo es el autor ese brasilero? ¿Coelho? Ah, claro, una cosa así era, Bueno, pero Coelho como cuenta historia, digamos. bueno, Dentro de lo berreta que puede ser a veces, cuenta historia. bueno, pero digamos, esa cadencia ¿no? Ese tono Sí, sí. me parecía que Sí, algo así podía estar leyendo la es mujer. verdad. Bueno, pues es un Coelho riojano, ¿no? Ese cuento también tiene algo de fantástico. Sí, a ver. Eh, no, que no sé si todos lo advierten. Ah, no, no. Hay como una mirada ahí que en realidad, como que el tipo antes de morirse o cuando estaba a punto de morirse, como que se aparece ante la mujer y de Claro. alguna forma es lo que la motiva a ella a volver. Podés obviar esa parte igual, pero tiene como esa línea.
Y también me gustó que hay la cantidad de lugares que hay, ¿no? Digo, eso es La Rioja, ¿no? El cerro Ñuñorco. Tucumán, Ah, es Tucumán, tenés razón. sí, Que es está el cerro Montero. Ñuñorco Grande y Ñuñorco Chico. Eso al sur de Tucumán, digo, al Al sur de suroeste Tucumán. sería. Entre Tucumán y Córdoba, el Claro, departamento, Montero es el claro. departamento. Sí, me habías dicho, sí. Sí, yo anduve por la zona, pero no sé por qué me sonaba La Rioja el nombre. Eh, vos fuiste, pasaste, digamos, lo tomaste un No, viaje. Ah, ¿no? no, nunca, no, Qué decepción, ¿no? no. Surgió a partir de que alguien me comentó sobre ese cerro Mirá, y busqué un poco y me había quedado como la imagen y dije, bueno, cuando tuve que buscar un lugar para escribir, se me ocurrió que podía llegar a ser, sabía que había ingenio, que había cañaverales, digamos, tenía como, no sé bueno, por qué, la verdad qué se bueno que situó me ahí. engañaste. Bueno, Fer, no la quiero hacer muy larga porque si la hago muy larga, viste que no la van a mirar. Bueno, bueno, no, te agradezco mucho. Igual no sé si vale la pena, yo te agradezco el gesto de entrevistarme y te deseo mucho éxito con este nuevo emprendimiento. Bueno, gracias. Eh, pero bueno, lo mío es completamente amateur. No, no, pero vos sabés que no, creo que tenés que seguir escribiendo porque en este libro uno siente que es como una especie de, es una antología, digamos, ¿no? Como pasa a veces con las primeras obras, son- pero pueden salir varios libros, digo. Si lo agrupás un poco más por género, los que te nombré al menos me parecieron perfectos para seguir una línea, digo, de escritura, ¿no? La verdad que sí, creo que tenés que seguir. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludo a la familia. Gracias, Felicidades. Juan. Un abrazo.